Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que siempre que hablamos de obedecer, pensamos siempre como en estos niños soldaditos, ¿no? Y nos da mucho temor pensar en convertir a nuestros hijos en eso. Pero si lo pensamos distinto y pensamos que cuando un niño está obedeciendo, lo que está en realidad es practicando control sobre sí mismo, la realidad es que las cosas cambian, porque cuando una persona va teniendo control sobre sí mismo, va logrando muchas cosas en la vida, va logrando superarse, va logrando no dejarse llevar por los impulsos, va logrando alcanzar metas, y todo eso se alcanza gracias a que aprendemos 3 cosas sobre las situaciones que están relacionadas con los impulsos inmediatos: posponerlos, dosificarlos y en muchas ocasiones, ¿por qué no?, negarlos cuando no es lo que nos conviene. Siempre en la búsqueda de un propósito mayor que nos va a llevar a éxitos de mayor alcance. Y si ustedes lo piensan, eso es lo que andamos buscando siempre para el bienestar de nuestros hijos, pero no nada más porque nosotros lo digamos, sino porque lo que estamos tratando también siempre es que ellos lo vayan a lograr realizarlo por sí mismos. Fíjense que ayer puse una pregunta en redes sociales que tenía que ver con qué opinaban ustedes acerca de si la venganza en la infidelidad les parecía una buena alternativa para arreglar las cosas en la relación de pareja. Es decir, ponernos a mano podría ser una buena opción. Y fue sorprendente cómo las respuestas fueron unánimes. No, esa no es la opción. Algunos determinantes en el no, sin explicación alguna, otros diciendo no porque eso empieza una carrera interminable que no lleva a ningún lado, otros no porque la alternativa no es ponernos a mano, ¿no? Y nada más estar desquitándonos. Pero hubo quienes sí se atrevieron a decir no es la solución. Sin embargo, sí es tentador. Y creo que aquí es donde entra un elemento bien importante de las relaciones humanas. Con la cabeza fría, uno sí puede entender que por ahí las cosas no llegan a ninguna parte. Sin embargo, todo lo que se juega en las emociones y todo lo que trastoca una infidelidad puede llevar a las personas a decir: yo quiero que tú sepas lo que es estar de este lado. El juego tan fuerte que genera en la fantasía, el que tú me imagines a mí con otra persona, y en dónde te coloca y te deja a ti estar en ese otro lugar. Sentirte traicionado o traicionada por mí en una circunstancia de estas. Y los seres humanos somos mucho más que solo la cabeza fría alrededor de una circunstancia de esta naturaleza. Es muy complejo lo que se juega cuando hay un tema de infidelidad. Así es que es interesante lo que se genera y todo lo que trastoca justo el tema de la traición y de la infidelidad. Tú que no lo habías oído, ¿qué piensas? Algo que no se nos puede olvidar nunca es que lo que tu hijo o tu hija viven en casa lo ven como normal. Lo que tú viviste en tu casa lo viste como normal, porque lo que pasa durante la infancia, esos acontecimientos van a marcar a esas situaciones como conocidas. Y desde ahí
se basan los cimientos emocionales de nuestra existencia. Eso no quiere decir que si fueron dañinos no te lastimaron, al contrario. Y entonces, esos cimientos emocionales determinan quiénes somos. Entonces, si sufriste, si la pasaste mal, si viviste situaciones dolorosas, en la medida en la que nos vamos haciendo mayores, vamos sufriendo esa evolución y pueden acabar pasando 3 cosas: haberlo sufrido y no haberlo curado o superado, haberlo sufrido y haberlo superado y madurado de forma correcta, o haberlo sufrido pero no ser consciente de llevar esa herida y por lo tanto andar siendo esclavo de circunstancias o relaciones dolorosas que siguen teniendo su impacto en la edad adulta. Así es que pregúntate si estás atrapado o atrapada en situaciones complicadas de las que no sabes cómo escapar. Probablemente por ahí está la respuesta. Y por lo tanto, comprométete en trabajarlas, entenderlas y curarlas. Sin duda, una de las preguntas que nos tendríamos que hacer en la vida es: ¿tú cómo amas? ¿Cómo eres cuando amas? Porque nos encanta preguntarnos cómo nos aman a nosotros o cómo nos amaron a nosotros. Y uno no puede dar lo que no tiene. Así es que una de las cuestiones que siempre nos tendríamos que preguntar es: ¿cómo me amaron? Y de la manera como me amaron, ¿es la manera en la que yo amo? Y la otra es: ¿correspondió la forma en la que me sentí amado a la manera en la que me amaban? Porque uno nunca puede cuestionar qué tanto nos amaron, pero sí podemos poner en cuestionamiento cuánto nos sentimos amados. Porque hay personas que aman mucho, pero no saben sentir al otro el amor que sienten por él. ¿Cuántas veces no te ha dicho tu pareja, cuando le has pedido que pase tiempo contigo: todo lo que hago lo hago por el amor que te tengo? Pues sí, pero nunca estás aquí, nunca pasas tiempo conmigo. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a nuestros hijos que nos partimos el lomo trabajando por amor a ellos, para darles todo lo que tienen, pero no les dedicamos ni 5 minutos? Y ellos se sentirían amados si pasáramos tiempo con ellos. Entonces, el tema aquí no es cuestionar el amor que se nos tiene, sino el amor que se nos tiene es el amor que sentimos. Y creo que lo mismo pasaría de regreso. ¿Tú te has asegurado de que ese amor que sientes por tus hijos es un amor que tus hijos sienten que les tienes? ¿Te atreverías a preguntárselos? Sin duda, cómo nos mueven los hijos, los amigos de nuestros hijos adolescentes. Y fíjense que dar la opinión sobre los amigos de nuestros hijos no nada más es un derecho, es una obligación. Solo tenemos que tener mucho cuidado en cómo damos las opiniones. Primero, porque hay que diferenciar la opinión de la orden. La opinión es algo que yo puedo decir con respeto siempre, sin usar adjetivos, y que puede ser seguida o no por el otro al que le estoy dando mi opinión. La orden no. La orden es algo que yo doy y el otro tiene que obedecer. Así es que cuando yo le digo a mi hijo: ese amigo tuyo no me gusta, me da una mala impresión, tengo la sensación de tal, tal y tal, el otro puede estar o no de acuerdo conmigo y puede seguirse o no llevando con él. Pero no tiene por qué ni darme la razón, ni hacerme caso, ni hacer lo que yo creo que debería de hacer. Porque es eso, una opinión. Ahora, algo que es importantísimo es que yo tengo la obligación de respetar lo que
pase con la decisión de mi hijo al respecto de esa opinión que di, y que debo reconocer que mi hijo tiene mucha más información que yo acerca de ese chico o chica en cuestión, y que por serle importante a mi hijo esa persona, yo tengo que hablar de esa persona con respeto, y que voy a aumentar las probabilidades de que me escuche si le digo que esa es la impresión que tengo, que eso es lo que yo creo, pero que sin duda la última palabra la tiene mi hijo. Eso siempre va a ser mejor escuchado que si yo trato de imponer mi opinión solamente por tener mayor edad o mayor experiencia. Cuando se trata de opinar con los adolescentes, creo que una de las grandes pruebas para los papás es ese tener que reconocer que al opinar es cuando se está ejerciendo, es uno de esos momentos en los que se está ejerciendo soltar al hijo. Porque sí estoy diciendo lo que pienso, pero también estoy teniendo que reconocer que tú vas a actuar en función de lo que tú creas, y que ese decirte lo que tienes que hacer, que había venido funcionando como papá, con el derecho de dirigir de alguna manera tu vida, de decirte que era lo mejor para ti, para que lo hicieras además, ¿no? Como parte de este proceso de obediencia, pues llegó a un momento de vida en donde eso ya se está terminando. Y entonces, aunque pueda verlo con absoluta claridad, aunque de verdad tenga todas mis mejores intenciones con respecto a ti, tú ya puedes empezar a ejercer tu vida de una forma distinta. Pero además de todo, también me tengo que aprender a callar, porque las opiniones se tienen que dar una vez y ya. No le des tu opinión sobre el amigo. Es que ves al amigo. ¿Cómo? ¿Otra vez vino a la casa? ¿Otra vez vas a salir con él? ¿Pero no habíamos hablado ya? ¿No te había yo dicho lo que opino acerca del amigo? ¿Y tú insistes en relacionarte con él? Es que de verdad no entiendes. Es que otra vez te vas a ir. Es que en serio, ¿no entiendes? Pues sí. Quien tiene que entender que la opinión se dice una vez y después la boquita se cierra, eres tú, su papá, su mamá. Fíjense que cuando identificamos que hay ciertos elementos medio tóxicos cuando nos estamos relacionando en nuestra familia, y no porque necesariamente, como lo insisto siempre, haya miembros tóxicos en las familias, sino porque a veces ciertos elementos de las dinámicas así producen cierta toxicidad. Es bien importante que tú reconozcas qué papel juegas en la estructura de tu familia, para que de pronto no te acabes colocando en posiciones que no te corresponden. Justo ayer, uno de los audios que tuvimos aquí en el programa hablaba justamente de una solicitud en relación a qué puedo hacer para que yo, que no vivo en la casa de mi papá con mi hermana, haga que mi hermana le dirija la palabra a mi papá. No, bueno, pues esos son justo los roles que no nos tocan jugar. O sea, yo que no estoy ahí, quiero intervenir para cambiar una dinámica que a mí no me toca, cuando es la dinámica de una interacción ajena. Aunque soy parte de la familia, estoy queriendo modificar una interacción que no es parte de los roles que a mí me corresponden. Ni soy esa hija, ni soy el papá, soy la hermana. Mi interacción con la hermana es apropiada, mi interacción con mi papá es apropiada, y quiero jugar ahí y mover una tuerca
que no es parte de mi engranaje. Necesitamos aprender a identificar qué me toca, dónde me toca y cómo me toca. Y cuando tengo claro eso, la dinámica de la maquinaria funciona de mejor manera. Si tú crees que tus hijos no se dan cuenta de las discusiones que tienes con tu pareja y de cómo las resuelves o de cómo no las resuelves, estás muy equivocado. Y de eso están aprendiendo. Y eso también lo van a copiar como copian todo lo demás. Así es que pregúntate lo que siempre te trato de preguntar aquí. ¿Le deseas a tus hijos la relación de pareja que tú tienes? Audiocentro.